todos. Buenas tardes, señora magistrada, buenas tardes, señores magistrados, medios de comunicación, secretario general, secretario de Estudio y Cuenta, las personas que se encuentran presentes en este recinto y a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Damos inicio a la sesión pública presencial convocada para el día de hoy, 15 de diciembre a las 14:30 horas. Licenciado Rafael Luna Vázquez, secretario general de este tribunal, por favor verifique si existe quórum legal y denos cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su permiso, magistrado presidente, le informo que en esta sesión pública se encuentran presentes 4 de las magistraturas integrantes del pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 3 recursos de apelación, 2 recursos ciudadanos, 6 juicios de la ciudadanía y un juicio laboral, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a su consideración los asuntos a resolver en esta sesión pública. Al no haber observaciones, les solicito, si están de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Iniciamos entonces con la sesión pública. Por favor, secretario de Estudio y Cuenta, José Juan Gómez Montoya, bienvenido. Por favor, dé cuenta al Pleno del proyecto de resolución que someto a consideración en esta convocatoria, en esta sesión. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 09 de 2025, promovido por Julio Ulises Ramos García en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, por la supuesta omisión de emitir la resolución sobre el recurso de inconformidad identificado como CNJP-TAM-016/2025. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación al haber quedado sin materia por cambio de situación jurídica. Lo anterior, ya que, conforme a los artículos del expediente, en fecha 10 de abril, la autoridad responsable radicó el recurso de inconformidad y el 16 de mayo siguiente dictó el fallo correspondiente, mismo que fue notificado el 20 siguiente, alcanzando con ello la pretensión de la parte actora. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Magistrada, magistrados, a su consideración el asunto propuesto, por si desean hacer alguna manifestación. Muy bien, al no haber manifestaciones, secretario general, por favor tome la votación. Con su permiso, magistrado presidente, magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Es mi propuesta, a favor. Magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor. Magistrada Selene López Sánchez. Acuerdo a la propuesta. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con la propuesta. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el juicio de la ciudadanía, identificado con la clave T-JDC-09/2025, se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el punto 4 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Siguiendo con el orden del día, secretaria de Estudio y Cuenta, Andrea Cecilia Valderas Varela, bienvenida, por favor. Tome su lugar. Y de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Selene López Sánchez, por favor. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada, magistrados que integran el pleno,
secretario general, compañeros y público en general. El día de hoy estaré dando cuenta de 3 juicios de la ciudadanía. Primero, se da cuenta con el juicio de la ciudadanía de clave TE-JDC 24-2025, interpuesto por Reina Patricia Flores Luna, en contra de la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado de Tamaulipas, consistente en no haber realizado las reformas legales necesarias, conforme a lo mandatado en el artículo 4º transitorio del Decreto de la Reforma Constitucional en materia de paridad de género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019, mediante el cual se reformaron, entre otros, los artículos 35, 41 y 94 de la Constitución Federal. Asimismo, la propuesta de nombramiento realizado por el Gobernador Constitucional de Tamaulipas en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 91, fracción 14 de la Constitución Política del Estado, mediante el cual propuso al Congreso del Estado al licenciado Lázaro José Lara Valderas para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por un periodo de 8 años. 2. El decreto número 66375 de fecha 5 de julio del 2025, expedido por la 66ª Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual se designa al licenciado Lázaro José Lara Valderas para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de 8 años. Dentro de las pretensiones buscadas por la actora es que se ordene lo siguiente: se revoque el decreto número 66375, mediante el cual el Congreso del Estado designó al ciudadano Lázaro José Lara Valderas como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y se reglamente el proceso de evaluación a fin de conocer si las personas que se inscriben cumplen con las exigencias y requisitos que previamente se contemplen, solicitando que este acto sea celebrado a través de un concurso y finalmente que se emita convocatoria exclusivamente dirigida a mujeres como una medida de acción afirmativa orientada a revertir la designación del ciudadano Lázaro José Lara Valderas. Al respecto, la Sala Superior ha sostenido el criterio de que el criterio de tribunales electorales tienen competencia material para conocer y resolver los medios de impugnación promovidos en contra de actos o decisiones en donde exista una vulneración al derecho político electoral a ser electo o electa en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo, tratándose de actos emanados de los congresos locales. De igual forma, la Sala Regional, en diversos precedentes, determinó que existen ámbitos de competencia en los cuales, a pesar de ser competente formalmente, este Tribunal Electoral de Tamaulipas, existen zonas o materias sobre las cuales se determina plenamente su incompetencia material a partir de lo siguiente. En febrero de 2022, la Sala Superior emitió la jurisprudencia 2-2022 en la que estableció que los actos o decisiones que afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria que impliquen una vulneración al derecho político electoral a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo pueden ser revisados por los tribunales electorales. Asimismo, la Suprema Corte señaló en la acción de inconstitucionalidad 62-2022 y su acumulado 77-2022 que en el caso de los órganos parlamentarios, el derecho a ser votado y a desempeñar un cargo público consistente en proteger el núcleo esencial de la función representativa, es decir, en preservar las facultades de los parlamentarios para ejercer su cargo sin obstrucciones ilegítimas o indebidas. Por ende, se considera que este tribunal no tiene competencia material para estudiar una supuesta omisión legislativa por parte del Congreso del Estado. Esto en razón de que directamente no les ha afectado ningún derecho político electoral a la actora, así como tampoco se considera que indirectamente se esté en peligro de que se vulnere algún derecho, puesto que no se encuentra participando en una elección de un cargo, así como en el ejercicio de alguno. En consecuencia, al no actualizarse una vulneración susceptible de tutela en esta vía, lo procedente es declarar infundado el planteamiento de la parte actora, ya que éste no puede generar intervención jurisdiccional en materias reservadas constitucionalmente al propio órgano legislativo, al no existir un derecho político subjetivo tutelar
de naturaleza representativa de alguno de los tres poderes del Estado, que sí son elegidos a través del sufragio popular. En este contexto, este tribunal considera que no le existe la razón a la promovente y se declaran infundados los agravios presentados por la parte actora. Por lo expuesto, se declaran infundados los agravios exprimidos por la actora, debido a que este tribunal carece de competencia material por las razones previamente expuestas. Aunado a lo anterior, se da cuenta del juicio de la ciudadanía con clave TE JDC 28-2025, interpuesto por Silvia Guadalupe García Escobedo, en contra de la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de resolver dentro del plazo 30 días previsto en el artículo 62 del Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación del PAN, el juicio de inconformidad promovido por María Raquel Reyes Acevedo, en contra de los resultados de la elección interna del Comité Directivo Municipal del PAN en Altamira, celebrado el 20 de septiembre del 2025. Ahora bien, las causales de improcedencia deben de ser estudiadas, las aleguen o no las partes, por ente de orden público. Por eso, este tribunal considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción sexta de la Ley de Medios, ya que del escrito de la demanda en la que se reclama la omisión de no dictar resolución por parte de una autoridad partidista, es visible que la misma no presentó el medio de impugnación primigenio, sino que fue la ciudadana María Raquel Reyes Acevedo. En ese sentido, se tiene que al no tener un derecho político electoral directamente o indirectamente agraviado por el acto, la misma no cuenta con interés jurídico para acudir al presente órgano jurisdiccional a solicitar que se dicte una resolución en un medio de impugnación que originalmente no había sido interpuesto por la promovente. Por los motivos expuestos, se estima que el agravio de la actora resulta infundado por las consideraciones anteriores. En consecuencia, se desecha el medio de impugnación presentado ante la falta de interés jurídico de la promovente. Por lo anterior, se desecha el medio de impugnación. Finalmente, se da cuenta del juicio de la ciudadanía de clave TE JDC 34-2025, interpuesto por Lisbeth García Aldave, en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia Nacional del PAN el 12 de noviembre del 2025, como consecuencia de votaciones internas efectuadas el día 14 de septiembre de este propio año, así como la resolución emitida el día 13 siguiente. Dentro de las manifestaciones hechas por la actora se tienen las siguientes. En primer término, reclama que se vulneró el acceso de la justicia intrapartidaria, esto al desestimarse el medio de impugnación sin que haya sido presentado de forma extemporánea, tal y como lo sostuvo la autoridad responsable. Segundo, reclama la indebida aplicación e interpretación de los artículos 14, 15, 16 y 59 del Reglamento de Justicia del PAN. Y por último, señala que existió la falta de exhaustividad en la atención a los planteamientos hechos valer por la parte actora, así como la indebida valoración de pruebas. En el caso concreto, la Comisión de Justicia del PAN indebidamente interpretó como días hábiles los sábados y domingos, aun y cuando los actos ocurrieron fuera de un proceso electoral. Para comprender el periodo del proceso electoral, es importante primero invocar el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo a la elección y concluye con el dictamen o declaración de validez de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Asimismo, y en concordancia con dicho artículo, en la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas se señala expresamente en el artículo 204 que el proceso electoral ordinario se inicia el segundo domingo del mes de septiembre del año previo a la elección y concluye con la declaración de validez de la elección representativa. En este sentido, la autoridad partidista indebidamente contabilizó dentro del plazo computado sábados y domingos, toda vez que fuera de un proceso electoral únicamente se considera como día hábil
y de lunes a viernes, y los días que se señalen expresamente como inhábiles, por lo que contabilizar estos días como parte del plazo para la presentación de un medio de impugnación es incorrecto e ilegal. Ahora bien, no pasa de ser percibido para este tribunal que la Comisión de Justicia del PAN manifestó que, de acuerdo al artículo 14 de su Reglamento de Justicia y Medios de Impugnación, dentro de un proceso electoral interno, los plazos se computarán de momento a momento, considerando además los días sábados y domingos. No obstante, considerar lo anterior sería ir en contra del principio constitucional de jerarquía normativa, por lo que, si bien existe esta metodología de computar el plazo para un proceso interno, la misma es contraria a las normas existentes, lo cual se puede considerar y atentaría en contra de nuestra Constitución política. En ese contexto, este tribunal considera que le asiste la razón a la promovente y se declaran fundados los agravios presentados por la parte actora, por lo cual se revoca la resolución del juicio de inconformidad intrapartidista de clave CJ-GIN 231-2025, por el cual se desestimó el medio de impugnación presentado por la ciudadana Lisbeth García Lape, toda vez que en primer término la autoridad partidista computó el plazo de forma indebida y se ordena que sea admitido el medio de impugnación y le sean correspondidos todos los agravios esgrimidos en su escrito. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Compañera, compañeros magistrados, está a su consideración los asuntos de que ha dado cuenta. La ponencia a cargo de la magistrada si desean hacer uso de la voz. Presidente, si no hubiera una intervención, me gustaría tomar entonces el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su venia, compañera ponente, compañero magistrado. Quisiera referirme al JDC 24-2025 en atención de que es un asunto muy interesante que estamos resolviendo. Si bien es cierto, es atípico el conocimiento de este tipo de asuntos aquí en materia electoral, porque ya está bien definida la competencia material de este tribunal por tanto la sala regional como Monterrey como la sala superior. Sin embargo, no podemos dejar de lado la competencia formal, que es precisamente lo que nos tiene aquí pronunciándonos en esta ocasión. Quiero hacer una ponderación sobre este asunto que nos pone a consideración del Pleno la ponente, la magistrada Selene, y muy respetuosamente me parece en la autonomía jurisdiccional disentir en este caso de este proyecto, de los demás estaría a favor. Quiero hacerlo en atención al tratamiento que se le da a la causa de pedir. Bien desarrolló el fondo, pero me pareciera que podríamos estar incurriendo, de ser así, en una sentencia con falta de congruencia interna y que pudiera estar insalvable además, y lo voy a tratar de argumentar respetuosamente, magistrado. Si bien nosotros estamos concluyendo en el proyecto la parte formalmente carece de competencia material, en el desarrollo argumentativo, entonces el proyecto realiza un análisis sustantivo del asunto, delimitando la pretensión de la actora y hace una sistematización ya de los agravios y desarrolla un muy amplio marco constitucional y convencional el proyecto en materia de paridad de género, así como el acceso a cargos públicos e incluso emite conclusiones de fondo sobre la inexistencia de una violación a derechos político-electorales. Tal proceder es incompatible con la declaratoria de incompetencia material, ya que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que, de no satisfacerse precisamente, entonces estaría impidiendo cualquier pronunciamiento ulterior en ese sentido sobre el fondo, como en el caso ocurre. Esta contradicción vulnera la parte que estamos obligados a la certeza jurídica y coloca a la promovente en un estado de indefensión al no permitirle conocer con claridad
la razón real de la desestimación de su demanda. En segundo término, en el proyecto, yo por supuesto disiento de la interpretación restrictiva del derecho de acceso a cargos públicos que nos propone, sobre la premisa, considero equivocada, de la tutela electoral solo es procedente tratándose de cargos de elección popular, cuando el derecho invocado por la actora no se agota en el derecho a ser votada, sino que se inscribe en el derecho autónomo y diferenciado del acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas, en este caso del acceso a los cargos públicos en el estado de Tamaulipas. Reconocido en el artículo 35 constitucional, la Convención también Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, yo creo que reducir el ámbito de protección de este derecho a la sola lógica del sufragio implica o podría implicar de votarse a favor, desconocer el alcance constitucional y legal, así como vaciar de contenido la justicia electoral como vía de tutela efectiva en este caso, que tendríamos nosotros que hacer esa declarativa. Asimismo, el proyecto, hay la posibilidad de haberse pronunciado sobre el principio pro persona y el deber de interpretación conforme, obvio acatamiento al principio establecido en el artículo 1 constitucional. Si bien es cierto, es un asunto muy interesante, porque si bien es cierto, reviste una cuestión atípica, estamos en el matiz competencial, básicamente la duda es la competencia, y al respecto de la competencia, estábamos obligados a optar, lo digo respetuosamente, por la intervención que ampliara y no restringiera, en este caso, la protección de un derecho humano, que invocado máximo cuando se denuncia una afectación estructural a la igualdad sustantiva y a la paridad de género. Son dos circunstancias que creo que se le están negando. Esa negativa absoluta mereciere, porque estamos obligados a tener una motivación reforzada y no la detecta el proyecto en ese sentido, y pues ende esto podríamos estar constituyendo una renuncia indebida al control de constitucionalidad también y convencionalidad de todas, erga omnes, ¿no?, para todas las autoridades jurisdiccionales o incluso las electorales administrativas también, que se debe de ejercer de oficio en este caso cuando estamos hablando de igualdad sustantiva y paridad de género. Y también hablamos del tema también respetuoso, elude pronunciarse sobre cuestiones sustanciales como la inconvencionalidad del procedimiento de designación y la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado. No se pronuncia en un apartado del proyecto la omisión atribuida al Congreso del Estado, y eso es precisamente una de las causas de pedir en este caso, es que no se atendió en el proyecto. Entonces sí me preocupa que decía la parte actora que teníamos una omisión legislativa para armonizar su marco normativo con el mandato constitucional de paridad de género, y en esos planteamientos, pues hay que decirlo, no eran accesorios, eran parte toral, fundamental, estructural de la causa de pedir, en este caso, que tampoco fue atendido en el proyecto, de tal forma que podríamos atenderlo, si fue el caso, en este asunto, pero no lo vi como eje central de la controversia que vino la parte actora en su causa de pedir. Evidencia en ese sentido un déficit estructural que perpetúa esquemas de designación cerrados, discrecionales y excluyentes,
con un impacto, obviamente, esto genera como secuela un impacto diferencial y desproporcionado en el acceso de los cargos jurisdiccionales o de los cargos a las mujeres, tratándose de cual sea el cargo, que en este caso es la causa de pedir es una mujer que está pidiendo acceso a un cargo jurisdiccional y no hay en ese sentido un esquema que haga justicia. Eso ya me estaría yo pronunciando sobre el fondo del asunto. Entonces, yo por una parte, el proyecto, bajo mi perspectiva, debió asumir, por un lado, competencia material y entonces sí analizar el fondo y los agravios planteados, o en su defecto, si fuera el caso, pues abstenerse de realizar formalmente pronunciamientos sustantivos. Entonces, sí me quedo no cómodo con el proyecto porque no está atendido como jurisdiccionalmente tenemos la obligación. Si bien es cierto, lo reencausa Sala Superior al conocimiento y competencia de este Tribunal Electoral, lo cierto es que en esa competencia no nos está diciendo que tenemos competencia material, nada más nos está, entiendo, asumo, pondero, que es nada más que las partes actoras o los justiciables comprendan el principio de definitividad que debe de agotarse. Se va a Sala Superior, lo retorna por el principio de definitividad, conoce tu tribunal, porque tocó el territorio electoral, la parte actora. Yo no me pronuncio si tendría alguna otra bifurcación jurisdiccional de ese asunto de competencia del Congreso, pero como tocó el territorio electoral, la Sala Superior, en forma correcta, lo remite a la competencia de este Tribunal Electoral para los efectos de agotar el principio de definitividad, sin decirnos si somos o no competentes materialmente. Formalmente sí lo somos, creo que en eso estamos de acuerdo, que somos competentes materialmente. Y bueno, pues yo, si fuera el caso, yo por eso estaría emitiendo respetuosamente un voto particular discrepante. Muchísimas gracias. Y aparte, en los resolutivos tampoco se menciona que se informe a la Sala Superior, porque como no lo reencausa, sería también de ser aprobado el proyecto, le faltaría incorporarse también ese aviso a la Sala Superior. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Muchísimas gracias, magistrado René Osiris. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en este asunto? Bueno, yo me voy a permitir hacer uso de la voz en este asunto. También respecto de este expediente identificado con la clave T-JDC-24-2025. El origen de este asunto ya se expuso claramente por la secretaria de la ponencia de la magistrada Selene. Tiene que ver con la integración de una persona a una autoridad, a un tribunal de justicia administrativo. Y esa es la parte de donde después la parte actora descuelga una serie de argumentos que tienen que ver con diversas omisiones, porque considera que se afecta a la paridad de género, porque las mujeres tienen que tener un derecho para integrar estos órganos. El primer punto lo mencionaré de manera muy general. El primer punto es determinar cuál es la naturaleza de este órgano del que se está controlando su integración. Es decir, deviene de una elección, tiene una naturaleza electiva, por un lado. Por otro lado, nosotros como tribunal tenemos ciertas competencias. Tendríamos primero que establecer si la competencia de este tribunal nos lleva a poder analizar la integración de todas aquellas autoridades colegiadas, unipersonales, que no devienen de la manifestación de voluntad de la ciudadanía, del voto popular. Entonces, en esa parte creo que yo estoy de acuerdo con la propuesta, en el sentido de que nosotros no podríamos estar analizando la integración de autoridades administrativas o jurisdiccionales cuya integración no deviene de la voluntad popular, porque precisamente
entre la naturaleza que establece el artículo 20 de la Constitución Política de nuestra entidad para este tribunal es precisamente resolver conflictos que tienen que ver con la materia político-electoral. ¿Por qué? Electoralmente, porque sabemos que hay procesos selectivos, ¿sí? Y esos procesos selectivos lo que generan es resultados, y existe la posibilidad de las personas que consideran que se sienten agraviadas o que tienen un mejor derecho de acudir a la instancia jurisdiccional a solicitar justicia. Esa es la naturaleza. En la materia política también, porque al final entendemos que el derecho de asociación, incluso o el derecho de ser votado, no se agota con llegar a un cargo, sino que tiene que tener también el ejercicio del cargo. Ejemplo, tenemos asuntos que hemos resuelto aquí, en el que regidores y regidoras dicen o sostienen ante esta instancia que no han ejercido el cargo de manera cabal, es decir, que en la vertiente de derecho pasivo, ¿sí?, se sienten agraviadas porque no cuentan con los elementos para ejercer ese cargo. Tenemos otros temas, los temas de la naturaleza parlamentaria. Tenemos ya muchos antecedentes en este tribunal en el cual la Sala Superior nos ha concedido la razón, en algunos nos ha modificado y en otros nos ha revocado, estableciendo el tema de las diferencias de la competencia formal y material. Es decir, a priori no podemos nosotros establecer que un asunto se debe de desechar porque consideramos que no somos competentes, sino que tenemos que asumir una competencia formal para, en el fondo de la cuestión planteada, determinar nosotros si existe o no la razón en ese caso que se plantea. Esto es lo que me ha llevado a mí a coincidir con la propuesta. Entiendo la verdad lo que dice el magistrado René Osiris. Es complicado, es complejo este asunto, es interesante, ¿verdad? Yo me decanto más por estar a favor, porque también las omisiones creo que se atribuyen al tema de paridad, las descuelga del nombramiento que señalé del integrante del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, creo que, como siempre lo he señalado en cada una de las sesiones públicas que hemos tenido en este tribunal, la naturaleza de este colegiado es eso, ¿verdad? Estar de acuerdo, disentir, y al final las mayorías se integran. Yo la verdad es que respeto mucho la propuesta del magistrado René Osiris. En este caso acompaño la propuesta que nos hace la magistrada Selene por las razones que he establecido aquí. Y bueno, en el caso del magistrado René Osiris, pues la verdad muy interesantes sus reflexiones. Ahora en esta ocasión no lo compartimos. Muchísimas gracias. Y bueno, sigue a discusión los asuntos que nos propone la magistrada Selene, por si desean hacer uso de la voz. Y nuevamente, magistrado René, por favor. muchas gracias, presidente. Sería nada más en el mismo asunto, en el JDC 24-2025, también el proyecto, estoy advirtiendo aquí que establece el capítulo de justificación para resolver en sesión no presencial. Estamos en una sesión presencial. Sí, lo hago respetuosamente para la magistrada Selene. Y si fuera el caso que se decida así, pues al menos como colaboración, aunque estoy en un sentido en contra del proyecto, a lo mejor pudieran salvarse ahí si le modifican en los resolutivos de una declaratoria que no son fundados los agravios en esta parte. Pero sí, muy válida también su intervención, magistrado, y muy respetuoso para el proyecto de la magistrada Selene. En los otros la acompaño plenamente, nada más que aquí sí me sentía incómodo de esgrimir en esa responsabilidad jurisdiccional una opinión diferente, porque ciertamente la Sala Superior y la Sala Regional en Monterrey nos ha dado ese decantamiento específico entre la competencia formal, que por supuesto la tenemos, y en este caso la competencia material, que se ha bifurcado los criterios que nos vinculan, nos siguen, y que son competencia, en este caso tenemos competencia formal, no la podemos desdeñar. Y pues bueno, ese sería entonces, adelantaría mi voto particular respetuosamente, magistrada Selene, nada más en este asunto de la competencia que pone su consideración, su ponencia a cargo del Pleno. Gracias. Nuevamente, gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Yo creo que no habría presión de hacer el ajuste para el tema de la sesión presencial. En esa parte hacia el corregimiento, pero lo podemos tomar como válido. Ahora es un tema por la premura que quedó por ahí. Muy bien.
¿Alguna otra intervención, compañeros? ¿No? Al no haber intervenciones, por favor, secretario general, tome la votación. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada ponente Celeste López Sánchez. Con mi proyecto. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Magistrado Ricardo Arturo Barrientos Treviño. A favor, con la precisión en el JDC 24, únicamente la precisión de que el asunto a mi consideración no es de naturaleza electoral. Magistrado René Ocini Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario general. A favor de los proyectos de la magistrada Selene López Sánchez, con la diferencia en contra, un voto particular que anuncio en este momento en el JDC 24-2025, por favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del JDC 24-2025, con el voto en contra del magistrado René Ocini Sánchez Rivas, con un voto particular y con unas cuestiones del magistrado Barrientos. ¿El voto particular sería discrepante? Discrepante. Discrepante. Ok. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, el juicio ciudadano identificado con la clave T-JDC-24/2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se declaran infundados los agravios esgrimidos por la actora debido a que este tribunal electoral carece de competencia material por las razones expuestas en la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el juicio de la ciudadanía identificado con la clave T-JDC-28/2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha el medio de impugnación presentado por las razones expuestas. Notifíquese en términos de ley. Finalmente, el juicio ciudadano identificado con la clave T-JDC-34/2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se declaran fundados los agravios. Notifíquese en términos de ley. Siguiendo con los asuntos, el magistrado Ricardo Arturo Barrientos dará cuenta de los asuntos que propone este pleno. Gracias. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada, magistrado, secretario general, público que nos hace favor de acompañarnos esta tarde. Daré cuenta al Pleno de 5 proyectos de resolución. En primer término, respecto del recurso de apelación 29/2024, promovido por el partido político Morena, en contra de la resolución emitida por el secretario ejecutivo del YETAM, que desechó el escrito de queja presentado en contra de Sheila Frida Palacios Juárez, entonces candidata al cargo de la presidencia municipal del Mante, Tamaulipas, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, ello por la supuesta comisión de conductas que podrían resultar en una violación en materia de propaganda político-electoral consistente en actos anticipados de pre-campaña o campaña. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio esgrimido por la parte actora y revocar la resolución recurrida. Ello es así, ya que la responsable basó su desechamiento al considerar que para la actualización de algún acto anticipado de pre-campaña o campaña es necesario se actualice el elemento personal, temporal y subjetivo de la conducta denunciada, y que a su consideración el elemento temporal no se acreditó porque la denunciada aún no contaba con el carácter de persona candidata. Sin embargo, en el cuerpo de la determinación, el secretario ejecutivo del YETAM agregó que el motivo de la queja se había desarrollado dentro del periodo de campaña y no de pre-campaña, lo cual resulta contradictorio e incongruente a la luz del artículo 342, fracción tercera de la Ley Electoral para el Estado de Tamaulipas, el cual es categórico en establecer la procedencia del procedimiento sancionador especial durante el proceso electoral, esto es, ya sea en pre-campaña o en campaña. Por lo tanto, existe una transgresión a los principios de congruencia y seguridad jurídica que deben ser reparados por esta autoridad jurisdiccional. Doy cuenta con el recurso de apelación 37 y su acumulado 38, ambos del año 2024, promovidos por los partidos políticos Acción Nacional y Morena respectivamente, ello en contra de la resolución emitida por el Consejo General del YETAM que decretó existente la infracción al principio de laicidad atribuida a Carlos Fernández Altamirano y al partido político Acción Nacional por culpa invigilante.
En el proyecto se propone la acumulación de los medios de impugnación al existir conexidad en la causa, asimismo, declarar infundados los agravios esgrimidos por los actores y confirmar la determinación impugnada. Ello en razón de que el Partido Acción Nacional señala en sus agravios falta de exhaustividad, que existe una interpretación errónea al principio de laicidad y que la sanción impuesta es desproporcionada. Sin embargo, contrario a ello, la resolución cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, pues se abordó la litis propuesta por las partes al pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones sometidas a su conocimiento, apreció las pruebas conducentes y resolvió sin incurrir en omisión alguna, ni añadió cuestiones no planteadas, ni expresó consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. En cuanto al agravio de una vulneración al principio de laicidad, ya que el candidato ejerció su libertad de culto y de expresión, sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta, pues como todos los derechos, está sujeta a los límites expresos y sistemáticos que derivan de su interacción con otros elementos del sistema jurídico en términos del artículo 6 de nuestra Constitución Federal. Luego, en el caso, el candidato invitó a una misa de acción de gracias por el inicio de campaña dentro del periodo de campaña y emitió expresiones de un lugar en un culto religioso relacionadas con el proceso electoral y a una candidatura a un cargo de elección popular. Esto es, combinó una ceremonia religiosa con un discurso proselitista. De ahí que fue correcta la conclusión de la responsable, pues existen pruebas suficientes de que los actos desplegados por el candidato tuvieron una intención política directa. En cuanto al argumento donde se señaló que se impuso, en este caso al Partido de Acción Nacional, una sanción desproporcionada, la responsable consideró que en el caso se actualizó la conducta consistente en la omisión de prevenir o deslindarse de la invitación a la celebración de la misa, a la que se convocó por medio de una publicación en redes sociales, conducta que calificó como leve, por lo que impuso la sanción consistente en apercibimiento, esto es, la sanción menor que existe en el catálogo de sanciones previsto en la ley electoral. En cuanto al agravio esgrimido por el partido recurrente Morena, señala que la responsable contaba con elementos para determinar la imposición de una sanción más grave. Sin embargo, en autos no obran constancias que acrediten el grado de beneficio obtenido como fruto de la comisión de la infracción, de ahí que la autoridad responsable no se encontraba en posibilidad de imponer una sanción mayor a la antes mencionada. Ahora bien, doy cuenta con el recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano 66-2024, promovido por la entonces candidata a diputada local por el 12º Distrito Electoral con sede en Tampico, Tamaulipas. Ello en contra de la resolución emitida por el Consejo General del YETAM, que declaró inexistente la infracción de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a José Abdo Sheikh Iván Ongay. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio esgrimido por la parte actora y revocar la resolución recurrida para el efecto de que la responsable analice de manera integral y pormenorizada las expresiones denunciadas a la luz de la jurisprudencia 24-2024 emitida por la Sala Superior. De rubro, violencia política en razón de género, debe analizarse de manera integral y contextual sin fragmentar los hechos. Lo anterior, toda vez que la actora precisó que se utilizó el calificativo niña arcoíris para referirse a su persona. Sin embargo, la responsable no fue exhaustiva en el análisis de las expresiones denunciadas en el contexto en que fueron emitidas, pues en la sentencia se omitió estudiar la expresión niña, lo que hace evidente que los planteamientos de la recurrente no recibieron respuesta y se omitió hacer un pronunciamiento específico y pormenorizado de la palabra niña, es decir, identificar su definición y alcance en el contexto planteado, de ahí lo fundado del agravio. Doy cuenta con el recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano 88-2024, promovido por la entonces candidata al cargo de regidora del Ayuntamiento de Jicotenca, Tamaulipas, en contra de la resolución emitida por el Consejo General de YETAM, que declaró inexistentes las infracciones de violencia política contra la mujer en razón de género. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por la actora y confirmar la resolución recurrida. Lo anterior es así, ya que llevó a cabo una debida valoración de las pruebas aportadas, las identificó,
la relacionó y se pronunció expresamente de cada una de ellas, conjuntamente con un examen integral de las expresiones denunciadas, de ahí que tuvo por no actualizada la infracción de violencia política. Finalmente, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 23-2025, promovido por Andrés de Jesús Ortega Castillo, en contra de la actual composición del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, ya que a su consideración ningún partido político puede contar con más de 22 diputaciones. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación al ser presentado de manera extemporánea. Lo anterior es así, ya que por acuerdo del Consejo General del YETAM de fecha 14 de agosto de 2024, formalmente se asignaron las diputaciones de representación proporcional y el 1 de octubre de ese mismo año se instaló la 66ª legislatura del Congreso del Estado. Por ende, es evidente que el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo de 4 días que enarbola el artículo 14, fracción octava de la Ley de Medios. En la cuenta, magistrada. Muchas gracias, magistrado. Está a su consideración, magistrado, los asuntos de los que dio cuenta el magistrado Ricardo Morelos. Yo me voy a permitir hacer uso de la voz en un asunto identificado con la clave T-RDC-66-2024. En primer término, como acostumbro, cuando me parece muy bien tratado un asunto, externar una felicitación. Magistrado, excelente tratamiento del asunto. La verdad que los asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género son muy complejos, ¿verdad? Porque requieren un estudio con cierta perspectiva, porque sabemos que este tipo de conductas, al tener un lenguaje normalizado en la sociedad, a veces consideramos que una expresión no genera un tipo de violencia, que es un tema común. ¿Por qué? Porque está normalizado, porque estamos acostumbrados a hacer determinadas expresiones y que estas dirigidas a una mujer pueden sonar violentas, porque como sabemos la violencia en contra de las mujeres se puede perpetrar por cualquier persona, pero puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser económica, en fin, de una gran cantidad de formas. En este caso, como bien lo propone la propuesta del magistrado Ricardo, que lo acompaño en todos sus términos, el Instituto Electoral de Tamaulipas, concretamente el Consejo General, hace un análisis de ciertas expresiones que se dirigen en contra de una persona, de una mujer, en el cual sí analiza la mayoría de las expresiones, pero hay una en específico que no la analiza concretamente, que es niña. Y pudiéramos decir, pero tal vez eso no es suficiente para actualizar esta conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, pues eso ya creo que, como bien lo dice la propuesta, lo tendría que decidir el Instituto Electoral de Tamaulipas al incorporar el análisis de este término en el contexto, ¿verdad?, vinculado con las demás expresiones. Es decir, entender el significado de una expresión en lo particular, enlazarlas entre sí, pero además entender en qué contexto se emitieron. No es lo mismo emitir una expresión en una entrevista, no es lo mismo emitir una expresión, válgame la expresión, disculpen el ejemplo, de felicitación por cumpleaños, o en una discusión áspera, ¿verdad? Entonces, creo que todos los elementos son importantes y en efecto, como bien se establece en la propuesta, existe ya una jurisprudencia que apoya precisamente esta decisión y que el rubro de esta, me permito leerlo, violencia política en razón de género, debe realizarse de manera integral y contextual, ¿sí?, sin fragmentar los hechos. O sea, es decir, sí, el estudio del Instituto Electoral de Tamaulipas fue profundo, pero al final se afecta el principio de exhaustividad, que es uno de los horarios que es fundado, porque el solo hecho de no analizar un solo término puede variar el significado de la expresión, pero además en qué contexto se hace esta expresión, insisto, porque regularmente nosotros pudiéramos decir que pues esa expresión no necesariamente puede implicar una transgresión a la normativa electoral, pero tenemos que hacerlo con esa perspectiva, y es lo que
ordena la propuesta, ordena el proyecto de la que yo adelanto mi voto a favor, ordena bien porque es necesario que se haga un estudio totalmente integral, porque este es un problema social que acarreamos desde hace muchas décadas y que es el momento de ir erradicando, y este es el momento propicio en los órganos jurisdiccionales de tomar estas decisiones. Es decir, no dejarlas en el discurso, sino llevarlos a materializar, lo que no implica que necesariamente se actualice esta infracción, sino que se sea muy acucioso, que se sea muy profundo en el análisis de los contextos. Bien, ¿alguna otra manifestación? Magistrado. Bueno, en al no haber manifestaciones, secretario general, por favor, tome la votación. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado ponente Ricardo Arturo Barrientos Treviño. Con consulta. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor. Magistrada Selene López Sánchez. A favor de las propuestas. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario general, a favor de todos y cada uno de los proyectos del magistrado Ricardo. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave T-RAP-29/2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca la resolución recurrida en los términos del considerando quinto, inciso G de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Además, los recursos de apelación T-RAP-37/2024 y T-RAP-38/2024 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el medio de impugnación T-RAP-38/2024 al T-RAP-37/2024, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando sexto inciso E del fallo. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el recurso ciudadano identificado con la clave TE-RDC 66/2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca la resolución recurrida en términos del expuesto en el considerando quinto inciso F de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Igualmente, el recurso de la ciudadanía identificado con la clave TE-RDC-88/2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada en términos de lo expuesto en el considerando quinto inciso F del fallo. Notifíquese en términos de ley. De igual modo, el juicio ciudadano identificado con la clave T-JDC-23/2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación por las consideraciones expuestas en el fallo. Notifíquese en términos de ley. Continuando con el orden del día, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, Julio César Maldonado Flores. Bienvenido. Denos cuenta al Pleno de los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados integrantes del Pleno. Me permito dar cuenta con dos proyectos de resolución. En primer término, se da cuenta con el proyecto relativo al juicio laboral identificado con la clave TEJCL 05/2024 en contra del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se reclama la existencia de una relación laboral que, a decir de la parte actora, concluyó de manera ilegal el 21 de noviembre de 2024. La actora sostiene que fue despedida injustificadamente y solicita su reinstalación, así como el pago de diversas prestaciones laborales. Sin embargo, el proyecto propone declarar infundados sus planteamientos, al acreditarse que la conclusión de la relación tuvo sustento legal en la causa de pérdida de confianza. Entre las principales afirmaciones de la promovente destacan que inició su relación laboral en fecha distinta a la reconocida por la autoridad, que percibía un salario mayor al acreditado en autos y que la terminación de su relación no fue fundada ni motivada. Asimismo, reclama el pago de vacaciones, prima vacacional, horas extras, tiempo interjornada, vales de despensa, prima dominical y cuotas de seguridad social, entre otras prestaciones.
El análisis de los contratos, recibos de nómina y registros de asistencia demuestra que la relación laboral formal con la actora inició el 1 de noviembre de 2021, conforme a un contrato por tiempo determinado. La fecha diversa alegada por la promovente carece de sustento probatorio. Del mismo modo, el salario acreditado mediante recibos timbrados ascienden a 16.766 pesos mensuales, contrario a lo afirmado por la actora, quien no aportó soporte documental de su dicho. Respecto de la terminación de la relación laboral, el expediente evidencia que ésta se sustentó en la causal de pérdida de confianza, derivado del uso indebido de un oficio institucional en un asunto personal, así como de la alteración o sustitución del contenido respectivo del documento original. Estos hechos fueron incluso reconocidos por la propia actora en escrito del 7 de octubre de 2024. La notificación de la terminación se realizó de manera personal y con las formalidades previstas en las condiciones generales de trabajo. En cuanto a las prestaciones reclamadas, el proyecto considera únicamente el periodo no prescrito, comprendido del 10 de diciembre de 2023 al 10 de diciembre de 2024. Dentro de dicho periodo, el Instituto acreditó haber realizado los pagos de vacaciones, prima vacacional, vales de despensa y horarios adicionales propios del proceso electoral ordinario, mediante recibos de nómina firmados por la actora. Asimismo, los registros de asistencia evidencian que esta gozaba del tiempo interponido previsto en la normativa y no se acreditó que laborara en domingo ni que realizara horas extras en forma ordinaria o permanente. En relación con las cuotas de aportaciones ante el IPSEP, los recibos de pago dan cuenta de que fueron efectuados los descuentos y enteros correspondientes, por lo que no se actualiza la omisión señalada. Finalmente, únicamente se advierte procedente el pago proporcional de los horarios adicionales derivados del proceso electoral extraordinario 2024-2025, concepto que el propio instituto reconoció pendiente. En virtud de que la terminación de la relación laboral se encuentra debidamente fundada y motivada y que no se acreditaron las prestaciones reclamadas, el proyecto propone absolver al Instituto Electoral de Tamaulipas de todas las pretensiones del actor, con excepción del pago proporcional de horarios adicionales del proceso extraordinario 2024-2025, respecto del cual se emite condena. Finalmente, se somete a consideración del Pleno el proyecto correspondiente al juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE-JDC-29/2024, en el que se controvierte de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional la omisión de emitir la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, en relación con el diverso 15, fracción primera, ambos de la Ley de Medios, derivado del desistimiento expreso formulado por el propio promovente. Como antecedentes relevantes se señala que el 28 de octubre el actor presentó su demanda ante la oficialía de partes del tribunal. Ese mismo día se integró el expediente y se tornó a la ponencia instructora, requiriéndose a la autoridad responsable para dar trámite inmediato a la demanda conforme al artículo 31 de la Ley de Medios. Posteriormente, el 7 de noviembre, la parte actora presentó un escrito manifestando su intención de desistirse de la demanda. Ante ello, mediante acuerdo del 13 de noviembre, el magistrado instructor requirió al promovente para que acudiera a ratificar dicho desistimiento dentro del plazo de 3 días, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendría por ratificado. Conforme a las constancias del expediente, el actor fue debidamente notificado el 18 de noviembre, iniciando el plazo el día 19 y concluyendo el 21 de noviembre. Sin embargo, el promovente no acudió a ratificar su escrito, razón por la cual se actualizó el apercibimiento decretado. De esta manera, al haber exteriorizado el actor su voluntad de no continuar con el medio de impugnación y al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado para su ratificación, la controversia quedó sin materia, lo que impide jurídicamente continuar con la substanciación del juicio o analizar los planteamientos formulados en la demanda. El proyecto retoma el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 34/2002 de rubro improcedencia. El mero hecho de quedar sin materia el procedimiento actualiza la causal respectiva, en cuyo sentido procede a decretar el desechamiento cuando la instancia promovida pierde objeto antes de su admisión. En virtud de lo anterior y al haberse acreditado plenamente la actualización de la causal de improcedencia derivada
de desistimiento expreso del promovente, el proyecto propone al Pleno desechar de plano el juicio ciudadano. Magistradas y magistrados, queda a su consideración los proyectos de la resolución. Es la cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señora magistrada, señores magistrados, a su consideración los asuntos. ¿O si desean hacer uso de la voz? Al no haber ningún comentario, secretario general, por favor, tome la votación. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario general. Son mis propuestas. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretario. A favor de las propuestas que nos hace el magistrado René Osiris. Magistrado Ricardo Arturo Barrientos de Villa. A favor de los proyectos. Magistrada Selene López Sánchez. Acompaño las propuestas. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, el juicio laboral identificado con la clave TE-JCL-05/2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se absuelve el Instituto Electoral de Tamaulipas de la reinstalación solicitada por la parte actora, así como del pago de las prestaciones económicas reclamadas, por haberse acreditado la justificación de la terminación laboral y el cumplimiento de las obligaciones patronales correspondientes. Segundo, se condena al Instituto Electoral de Tamaulipas al pago proporcional de la prestación denominada horarios adicionales laborados en proceso electoral, correspondiente al proceso electoral extraordinario 2024-2025, en los términos y condiciones establecidos en las condiciones generales de trabajo aplicables. Notifíquese personalmente a las partes en términos de ley. Asimismo, el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE-JDC-29/2025 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en términos del apartado 4 de la sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Bueno, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública, siendo las 15:49 horas del día 15 de diciembre de 2025, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.